Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Tome asiento, por favor. Y déjeme compartirle que la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia no solamente es anhelada, deseada, sino que es requerida. Que somos una iglesia que ama al Espíritu Santo, que ama la obra, la labor, la participación, la presencia del Espíritu Santo. Pero algo de lo que hemos venido orando en estos días es que no solamente sea para los pastores, los líderes, sino que ese río empiece a ser para toda la iglesia y toda la congregación. Y normalmente no predico acerca de experiencias mías, pero quisiera compartirle brevemente parte de la experiencia que yo he tenido con el Espíritu Santo. Todo comenzó cuando yo tenía unos 6 meses en el Señor, y recuerdo tanto que teníamos un grupo de oración como un grupo familiar de los que tenemos ahora. Lo teníamos en mi casa, y recuerdo tanto que fue el pastor Israel y fueron otros líderes a orar a mi casa, y estábamos alrededor de unas 40 personas allí orando. Y recuerdo tanto que ese día el pastor nos compartió acerca de la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo era muy joven en el Señor, muy nuevo, tenía apenas 19 años, pero de lo que alcancé a entender, Él nos mostró cómo hasta el momento era fácil conocer al Padre, era muy sencillo conocer al Hijo, pero que la gran mayoría de personas no conocemos al Espíritu Santo. Y esa noche el mensaje de la palabra de Dios fue acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y recuerdo tanto que estábamos allí orando, y yo empecé a sentir literalmente un calor en mi vida, como un calor adentro. Era un fuego tan intenso. Y después de eso yo empecé a llorar y a sentir la presencia, la manifestación de algo que yo no había sentido nunca en mi vida. Yo crecí en la iglesia tradicional, fui del coro de la iglesia, clasificado para el coro. Todas las semanas estábamos en la misa en el colegio junto con todos los demás compañeros. Pero durante los tiempos en que yo oré, siempre sentía que había algo más de Dios, que conocer a Dios de manera general y vaga no era suficiente para mí, que yo necesitaba conocer algo más profundo del Señor. Fue hasta ese día la experiencia que me marcó, cuando el pastor empezó a orar por mí y me dijo: es posible que el Espíritu Santo ponga otras lenguas en ti que nunca has conocido. Tal vez no piensas en español, no vas a hablar en español. Yo no entendía esto, porque después pude estudiar en la Biblia que esto es así, que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Y ese día, después de sentir esa presencia maravillosa en el día de la oración, yo empecé a hablar en otras lenguas. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos allí, simplemente yo no quería que terminara. Era una experiencia tan intensa, era una pasión tan intensa que venía a mi corazón por el Señor, que yo no quise que parara. Tal vez nos dieron ahí las 12 de la noche, el grupo era desde las 7 de la noche, eran las 12, yo creo que todavía no habíamos terminado en mi casa. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que mi casa iba a parecer una iglesia en el Señor? Que la gente iba a venir a orar, iba a recibir el fuego del Espíritu Santo y iba a empezar a hablar en otras lenguas y a llenar toda la sala y el comedor de la casa. Fue allí cuando me di cuenta que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real. Todos sabemos de la primera persona de la Trinidad. ¿Cuál es? El Padre. La segunda persona y la tercera persona, el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué, hermano? Que interiormente, y debemos reconocerlo, a nosotros no nos interesan los terceros lugares, no nos interesan los terceros puestos. Nos gusta el primer puesto, máximo el segundo puesto, pero del tercero nadie se acuerda. En las medallas olímpicas uno recuerda el primer lugar, con dificultad encuentra el segundo, pero el tercero no se acuerda. En los campeonatos mundiales de fútbol uno recuerda quién fue el campeón, Alemania, quién fue el subcampeón, Argentina, pero quién fue el tercero, ya más o menos en la memoria queda, pero no tan frecuentemente. Y mucha gente tiene la visión o la noción de que el Espíritu Santo, por ser tercera persona. Ahora, ¿quién añadió esa tercera persona, ese nombre o ese prefijo tercera persona? Nosotros, los hombres, los teólogos, los hombres de Dios, pastores, han añadido tercera persona, pero en realidad no podemos clasificar primera o segunda o tercera persona, porque Dios no hay primero, segundo o terceros. En Dios solo hay primer lugar. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, conocer al Padre es sencillo, conocer al Hijo es muy fácil, pero conocer al Espíritu Santo ya no es tan sencillo. ¿Por qué, hermanos? Recibimos esta palabra que leímos hoy en Juan 7:37. Nos dice que en el último y gran día de la fiesta, parece que era la fiesta de tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y quisiera que resalte esas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos hoy tienen sed del Señor? Levante la mano. Yo estoy seguro que usted no vino a perder el tiempo. Usted no vino aquí a la iglesia porque no tenía otra cosa que hacer o no tenía algo más importante. Seguramente que lo tenía. Pero ¿sabe a qué venimos a la iglesia, hermanos? A recibir una recarga de nuestras baterías espirituales a través de beber de esa fuente que es el Señor Jesucristo, a través del río del Espíritu Santo. Usted viene, usted está sentado allí, usted está anhelante, expectante para recibir una porción de algo que no traía antes de entrar en este lugar. Cuando usted salga, será diferente. Dígame amén. Hoy usted va a salir de manera distinta, porque la obra del Espíritu Santo es esa, es transformar lo que nosotros somos, mejorarlo y prácticamente, hermano, poner la vida de Dios en ti de tal manera que tu vida sea reemplazada por la vida de Dios. Qué interesante misión del Espíritu Santo. Sin embargo, me queda mucho más fácil pensar en el Espíritu en los términos de lo que Él hace. Quiero manifestarle 4 cosas que Él hace. La primera, Él participa de la salvación. No es posible que alguien sea salvo sino a través del Espíritu Santo. Si algún pastor te ha dicho que tú no tienes el Espíritu Santo porque no hablas en lenguas, está equivocado. Porque simplemente adorar a Dios, levantar las manos, reconocer a Jesucristo, llorar en la presencia del Señor, no es posible sino por el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 5 establece lo siguiente, dice: respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ninguna persona entrará en el reino de Dios sino por el Espíritu Santo. Un día tú recibiste a Jesucristo. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo en su corazón? Levante su mano. Un día tú lo recibiste por el Espíritu. El Espíritu estaba allí en ese momento, en el instante en que tuviste la convicción o el arrepentimiento o el sentir en tu corazón de entregar tu vida a Jesucristo. Allí estaba el Espíritu Santo. No es posible venir al Señor sino a través de Cristo, pero no es posible acceder a Cristo sino a través del Espíritu. Y esto es lo importante, hermanos. Cuando el Señor se iba a ir, cuando el Señor dijo las últimas palabras, Él dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo puede convenirnos que tú te vayas, Señor? Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a otro consolador, alguien que estará con ustedes para siempre. Yo no estaré con ustedes para siempre aquí en la tierra, pero visiblemente ustedes tendrán algo que es tan o igual o mejor que yo: el Espíritu Santo. Ustedes lo van a tener porque estará con ustedes, morará en ustedes. Y eso es lo que me alienta, hermano, que la palabra que el Señor me dijo acerca del Espíritu Santo es que usted y yo vamos a entrar al reino de Dios por el Espíritu. La puerta de entrada al reino de Dios te la dará el Espíritu Santo de Dios. Ahora veamos por un momento el nombre: Espíritu y Santo. No es posible conocer al Espíritu Santo sino por tu espíritu. Todos sabemos que el hombre es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. No podemos conocer a Dios por nuestro cuerpo, tampoco por nuestra alma. Solo se le puede conocer por el Espíritu. Por esa razón, de espíritu a espíritu nos comunicamos con Dios. Es el Espíritu Santo el que te faculta o te habilita para orar. Es el Espíritu Santo el que pone en ti la necesidad de orar, de clamar al Señor. El ayuno viene a través del Espíritu Santo. El congregarse viene por el Espíritu Santo. Esta mañana viniste a la iglesia porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Y esto es lo interesante, hermano: el Espíritu Santo trabaja para nosotros, para llevarnos a Dios. El espíritu tuyo sin el Señor estaba apagado, congelado, estaba frisado. Pero solamente cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, el espíritu nuestro empieza a tener vida. Tú tenías una vida corporal y una vida almática o una vida emocional, claro que la tenías, pero antes de conocer al Señor no tenías vida espiritual. Tu vida espiritual se marginaba o se limitaba solamente a la religión, a la tradición. Cristianismo es más que religión, cristianismo es más que tradición. Yo respeto a la gente que sigue la tradición, pero la fe en el Señor es mucho más que tradición. La fe en el Señor es vida. Dígale que está a su lado: si tienes vida, tienes fe en el Señor. Solo por el Espíritu podemos tener esa vida. Él dijo: nadie puede entrar en el reino de Dios si no es nacido del Espíritu.
Partamos de esta base, hermano: el que es nacido del Espíritu entra en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del Espíritu? Así como tuviste un nacimiento físico, también tienes un nacimiento espiritual. Todo aquel que tiene un nacimiento físico, recuerde cómo es el proceso. El proceso es: la semilla del hombre se coloca en el útero de la mujer. Pasan 9 meses, el embrión va tomando forma, se va haciendo un cuerpo completo, y a los 9 meses ese cuerpo sale y tiene una vida propia, ¿verdad? Así también, ese es el nacimiento humano. Pero cuando el Señor se estaba refiriendo a la experiencia de conocer a Dios, se refirió a la experiencia de tener un nuevo nacimiento. Él dice claramente aquí: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Cuál será la semilla que se coloca en nosotros? Dijimos que hay una semilla y un útero. Nacer del Espíritu requiere estas dos cosas: una semilla y una matriz. La semilla, hermano, es la vida de Dios, y la matriz es nuestro corazón. Solo cuando el Espíritu Santo pone su vida en nosotros, inmediatamente empieza un proceso de transformación. Me gusta esto. Una mujer sabe que cuando está en embarazo, su cuerpo es transformado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas han tenido un bebé aquí? Levanten la mano las mujeres que han tenido un bebé. Sabe que empiezan a cambiar cosas en su cuerpo, ¿verdad? En sus pechos, en el vientre, empieza a inflamarse el vientre, y también sus caderas se vuelven más anchas. Hay una transformación corporal. ¿Cuántos saben, hermanos, que el Espíritu Santo nos transforma? Cuando Él coloca su vida en nosotros, hay una transformación. Dígame amén. Por eso es que no se puede ser creyente sin el Espíritu Santo, porque cuando entra el Espíritu Santo en nuestra vida, de inmediato comienza un proceso de transformación en tu propia vida. Déjeme pensar en los términos más sencillos lo que el Espíritu Santo hace. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos permite, en primer lugar, entrar en el reino de Dios. En segundo lugar, dice la Biblia, mora en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 17. Mora en nosotros, dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y ahora lea esta parte, dice: y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Todo nos hace pensar que ese Espíritu no solamente Él desea estar con nosotros, sino que Él desea estar dentro de nosotros. Qué interesante esto. No es solamente estar con nosotros, al lado de, sino estar dentro de. Usted necesita, para ser consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida, saber que Él está dentro de usted. Usted lo tiene. Dice: pero pastor, yo lo tengo si yo a veces se me sale una mala palabra, pero ahí está el Espíritu Santo. Yo lo tengo si a veces se me sale el genio, pero ahí sigue el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se vaya de usted cuando usted dice una mala palabra, no. La Biblia dice: no contristen al Espíritu Santo, no lo pongan triste. Se refiere a la personalidad del Espíritu Santo. Pongamos esto, hermanos. Hay mucha gente que piensa que el Espíritu Santo es para caernos y desmayarnos en la iglesia. Otros piensan que es para hablar en lenguas. Otros que es el poder de Dios. Otros que es como un viento. Todas esas manifestaciones son válidas, pero no son el Espíritu Santo. Porque antes que el Espíritu Santo pensarse en términos de una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Todos digan: el Espíritu Santo es una persona. Tiene atributos, características personales, el Espíritu Santo. Él no solamente mora en nosotros, Él también nos ayuda en nuestra debilidad. Lean por favor Romanos capítulo 8, versículo 26. Los que quieren saber orar, ¿cómo debo clamar al Señor? Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted está orando y no sabe cómo orar por algo, el Espíritu Santo viene y le ayuda. Entonces el Espíritu Santo intercede. La pregunta que quiero hacerle es muy sencilla: ¿podría una fuerza interceder por nosotros? ¿Cierto que no? ¿Podría una fuerza entristecerse? ¿Podría una fuerza enseñar o anhelar o celar a otra persona? No puede. Esas son características de una persona y no de una fuerza. Con demasiada frecuencia encuentro que los cristianos tenemos un mal concepto, o nuestro concepto mal elaborado del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo está ahí para sanarnos, para hacernos hablar en lenguas, para desmayarnos.
Pero no sabemos que antes que todo, el Espíritu Santo está ahí para tener comunión con nosotros. Si usted está tomando nota, coloque: el Espíritu Santo desea tener comunión contigo. Comunión, unión. Él desea estar en ti, Él desea estar contigo, Él desea caminar contigo y desea también enseñarte todas las cosas. Piensa en esto, Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo enseña también. Te va a recordar las cosas que el Señor quiere que tú recuerdes. Te va a recordar versículos de la palabra. En momentos de dificultad te va a recordar la obra de Dios. ¿Sabes que hay un salmo interesante de David? Cuando David dice: tuve envidia de aquellos que prosperaban más rápidamente que yo, de aquellos que no eran creyentes y prosperaban. Dice David, Salmo 73: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí que su final es lejos del Señor, pero mi final será la gloria de Dios. Qué interesante esto, hermano. El Espíritu Santo te recordará las obras de Dios, te recordará lo grande que es el Señor, te recordará lo que Él ha hecho por ti. Cuando se te olvide, vendrá y recordará, refrescará tu memoria y te dirá: acuérdate de lo que yo hice por ti, de cómo te salvé, de cómo te saqué del lodo y del barro, del lodo cenagoso, te limpié y te puse ahí para mi gloria. Te di algo que tú no tenías, te hice mi hijo, mi hija, te di mi iglesia, te di la familia de Dios y luego te daré la salvación, te dice el Señor. Es decir, hermanos, ¿qué más queremos? Entender que el Espíritu Santo nos va a enseñar en todo momento. También el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Juan capítulo 15, versículo 26, nos guía a toda la verdad. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Perdón, estoy leyendo 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y también en Juan 15:26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Note lo que se dice del Espíritu. Dice: el Espíritu de verdad. Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez vuelve y lo dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Mira lo que hace el Espíritu: glorifica al Señor. Cuando tú te paras y adoras y levantas tus manos y empiezas a glorificar al Señor, lo estás haciendo por el Espíritu. Él dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo podemos tener relación con Cristo si no tenemos relación y comunión con el Espíritu Santo? Por eso Él también nos da la vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Él nos da la vida. Juan 6:63. Y Él dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor prometió en Joel capítulo 2:28, dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando, hermano, de que viene un tiempo cuando el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Él derramaría de su espíritu. Esa fue la promesa en el Antiguo Testamento, pero ahora, hermano, en los tiempos actuales, el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. Necesitamos recibir el Espíritu Santo de Dios. Puede colocar allí la palabra bautizo. Bautizo. Cuando empecé a estudiar el tema del Espíritu Santo, y no es solamente un tema, es la vida de Dios a través del Espíritu, me di cuenta, hermano, de que hay un ejemplo interesante. Que el ejemplo del bautizo. ¿Cuántos se han bautizado aquí? Levante su mano. Usted fue bautizado y nosotros nos sumergimos completamente, porque la palabra bautizo significa sumergir algo en otro elemento, de tal manera que empieza a ser modificado, cambiado, transformado.
La palabra bautizo fue utilizada por primera vez cuando las mujeres griegas teñían la ropa en un agua con colorante y metían la ropa y la sumergían completamente, y cuando la sacaban estaba completamente teñida esa pieza de ropa. No era posible que ellas la dejaran a la mitad porque no iba a quedar bien teñida. Por eso la palabra bautizo significó sumergir algo completamente en un elemento como el agua. Ahora, cuando nos referimos a la palabra bautizo desde el punto de vista del Espíritu Santo, estamos hablando de sumergir al creyente en el Espíritu Santo. No es un toque, no es solamente una experiencia, es sumergirnos profundamente en el río de su Espíritu. Tú y yo necesitamos sumergirnos, estar completamente sumergidos. Que no quede nada por fuera de esto, de este elemento, de esta naturaleza en la cual tú eres sumergido. Y tú me dices, pero pastor, ¿qué significa eso? ¿Cómo voy a ser yo sumergido, pastor? Si yo lo que necesito ahora es arreglar mi vida emocional. Si yo lo que necesito ahora es un nuevo trabajo, o que el jefe me reconozca y me dé un nuevo empleo, o lo que necesito es una oportunidad para un negocio, o lo que yo necesito es reclamar una herencia. Pastor, ¿qué significa esto? Que todas esas cosas son añadidura cuando pensamos en ser sumergidos en el Espíritu Santo. Que la experiencia de ser sumergido te va a cambiar, te va a transformar de la punta de la cabeza hasta los pies, completamente sumergido. Y me gusta esto, hermano, porque no es solamente una experiencia. Por toda la Escritura corre la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que amamos al Señor. Déjeme devolverme a Juan 7:37, de donde partimos hoy. Y él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Inmediatamente dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, hermano, de su interior corren ríos de agua viva. Es la obra del Espíritu Santo preciosa en el corazón de las personas. Nuestros intereses y gustos cambian. Nuestros pensamientos son endulzados por la presencia del Señor. Nuestros momentos de reflexión son llenos de esa gloria de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestó como la gloria Shekinah de Dios. Era la gloria la que cubría el santuario. La gloria llegó al templo de Salomón y cubrió el templo de Salomón. Esa gloria, esa nube pesada que se percibía sobre la nación, esa era la manifestación del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Y ahora viene Joel y nos dice: esa misma manifestación se la daré a los creyentes en el Nuevo Testamento. Tú y yo ahora podemos tener la nube Shekinah de Dios, la presencia y manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sabes, hermano, vas a estar en la nube de Dios. Se reportan casos en las iglesias cuando una nube de gloria cubre toda la iglesia, al punto, hermano, que nadie puede levantarse. Esa presencia maravillosa es la que nos enamora, la que nos amarra al Señor, la que nos conecta con la vida de Dios. Necesitamos esa presencia en nuestra vida. En Ezequiel, allá en el profeta Ezequiel, en el capítulo 47, habla de una experiencia que él tuvo. Él dijo: me dijo el Señor, anda, métete en las aguas. Y yo me metí en las aguas y las aguas solamente me llegaron al tobillo. Después él dice: métete más adentro. Y entré y me llegaron a la rodilla. Pero después dice: métete más profundamente. Y seguí adelante y me llegaron a la cintura. Y el profeta dice: y luego el Señor me dijo: hay más todavía, métete más. Y cuando entré, dice, era un río que ya no se podía sino cruzar a nado. 4 niveles de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo te dará lo que tú quieras. Si quieres un poco del Espíritu, te dará un poco. Pero si quieres mucho, Él tiene más y más y más para darte. Es una fuente inagotable de vida para ti. Si tú me preguntas: pastor, ¿qué es lo que ha hecho tu ministerio? ¿Qué es lo que ha hecho que la iglesia crezca? ¿Qué es lo que ha hecho que nosotros estamos fluyendo en la obra de Dios? Yo puedo decirte sin temor a equivocarme: es la manifestación y la obra del Espíritu Santo en esta iglesia. Porque hemos sido amantes del Espíritu, hemos sido anhelantes del Espíritu, amamos al Espíritu Santo.
Y le hemos invitado, le hemos dicho: no, Espíritu Santo, no, tú no vas a tener un segundo, un tercer lugar en nuestra iglesia, tú vas a tener el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de comprometernos más con Dios. La gente de los tobillos está bien, pero va a llegar hasta ahí nada más, y como resultado va a tener una manifestación muy pequeña del Espíritu Santo en su vida. La gente de las rodillas tendrá más compromiso, a lo mejor tendrá una vida de oración, las rodillas simbolizan oración, pero todavía le faltará todavía por conocer mucho más de Dios. La gente del cinturón o de la cintura, ¿sabe usted que cuando la Biblia habla de los lomos o de la cintura o de esta parte, habla de las decisiones del ser humano? La gente que se mete a ese nivel ha desistido de tomar las decisiones por sí mismo y empieza a ser guiado por la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar. He dicho, el Espíritu Santo te va a hablar. Vas a estar en un momento determinado porque te has comprometido con el Señor, y el Espíritu Santo te va a decir algo que tú quieres que Él vea. Vas a ir a jugar al fútbol, los amigos están afuera con la pelota de fútbol y con el uniforme, y ya vas a estar listo para salir. Es posible que escuche la voz del Espíritu Santo diciéndote: quédate un poco, quiero hablar contigo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? A lo mejor vas a tener que decirle a los amigos: vayan ustedes adelante, luego acaso yo tengo que buscar el rostro de mi Padre. Yo quiero estar delante de mi Dios. Yo quiero estar con el Espíritu Santo. Yo quiero estar en el río del Espíritu Santo, porque Él tiene una porción para mí hoy. Aleluya. Y a lo mejor vas a desplazar cosas en tu horario. A veces tendrás que cancelar una reunión de negocios, algo importante que para ti era muy importante. Tendrás que cancelarlo porque el Espíritu Santo te va a llamar. Te va a decir: hijo, yo quiero estar contigo. Hija, un poco más, un poco más. Tú no vas a querer salir de la presencia. Tú no vas a querer abandonar ese momento. La nube te va a cubrir al punto, hermano, que tú vas a sentirte en otra parte. Literalmente lo que sintió Pedro y Juan en el monte de la transfiguración. Ellos sintieron que eran transportados. Me gustó algo esta mañana cuando estaba compartiendo la palabra del Señor y leí un pasaje y vine hasta acá, hermano. Yo sentí literalmente que iba a salir volando. Sentí que el Espíritu Santo quería levantarme. Era algo tremendo lo que sentía esta mañana cuando estaba predicando la palabra del Señor. Porque cuando viene el Espíritu, Él comienza a trabajar en tu ser interior. Y es posible que Él quiera tocarte, hermano. Es posible que sí, que te caigas, que hables en otras lenguas, que tiembles. Eso es posible. Pero Él no solamente busca eso, Él busca la comunión. Hay dos cosas que se unen perfectamente para la llenura del Espíritu Santo. La primera es tu deseo por Él. Tu deseo. Él dice: los que tengan sed, vengan a mí y beban. Los que tengan sed, los que lo deseen, los que lo anhelen, los que lo buscan, los que están necesitados, los que tienen hambre del Espíritu, lo van a buscar. Y eso se unirá a la segunda cosa, y es el deseo del Espíritu Santo para estar con nosotros. ¿Sabe, hermano? Yo he orado que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Yo he orado que esta iglesia, hermano, tengamos una manifestación del Espíritu Santo tremenda y sobrenatural en este mes. Pero nunca mi deseo será mayor que el deseo del mismo Espíritu de estar contigo. El Espíritu Santo te desea. No solamente es tu deseo por Él, Él también te desea muchísimo. Yo puedo orar, saltar, gritarles, y no voy a producir ese deseo más que el Espíritu Santo tiene. ¿Sabes que el Espíritu Santo te anhela celosamente? Él está poniendo su mirada en ti. Él está diciéndote: yo te anhelo. Eduardo, te anhelo. Julio, te anhelo. Gabriel, te anhelo. Quiero estar contigo. Esteban, quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque es el anhelo de Él. Es el Espíritu Santo el que te desea. Cuando se unen estas dos voluntades, hermano, hay una explosión de amor. La gente quiere conocer el verdadero amor. No puede conocerlo a menos de que desee y anhele la presencia del Señor, porque el Señor también anhela estar con nosotros. Hasta el punto que tú le digas: un poquito más, Señor, no quiero irme. No quiero irme a este lugar de oración. No quiero irme, Señor, de mi rincón de oración. No quiero irme, Señor, de la presencia. No quiero irme de la nube, Señor. Quedémonos aquí. Pedro le dijo eso al Señor: quedémonos, Señor. Es tan bonito esto, es tan perfecto esto, que yo quiero quedarme en este lugar. El Espíritu Santo está aquí, hermano.
Cuando invocamos esta mañana al Espíritu Santo de Dios, Él vino inmediatamente a nuestro encuentro. Él vino, Él corre. Cuando hay una iglesia que le anhela, cuando hay una iglesia que le pide, que le clama, Señor, satúrame. Una de las primeras canciones que yo aprendí a cantar fue esa: satúrame, Señor, con tu Espíritu. Yo la canté: satúrame, satúrame. Estos eran muy pequeños, no habían nacido todavía. Yo creo que ni habían nacido cuando ya cantaba eso. Era el fuego del Señor. Anhelábamos que la iglesia estuviera encendida en ese fuego, que la pasión por el Señor estuviera en punto más alto, de tal manera que no pudieras escapar literalmente de esa pasión en el Señor. Y la cantábamos todos. ¿Qué tal los músicos pasen y la cantamos? ¿La saben? Vamos a cantarla. Por la mañana los cogí con otra y ahorita los cojo con esta, ¿sí? Bienvenido. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. ¿Recuerdas? Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Otra vez. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Un aplauso al Señor, amén. Cuando la manifestación del Espíritu Santo está, trae gozo, trae alegría. No puede haber tristeza cuando está el Espíritu Santo. Él nos da el gozo del Señor, en nuestra fuerza. Recuerda lo que dice la palabra del Señor: cuando está el Espíritu del Señor hay gozo, hay alegría. No puede haber tristeza, no puede haber renuncia, no puede haber desfallecimiento, no puede haber gente que diga: ya no aguanto más, ya no sigo más en el Señor, en el ministerio, ya voto esto. No, hermano, porque el Espíritu Santo dice: en nuestra fortaleza. Nos fortalece, nos sube, nos hace crecer, nos mantiene firmes, hermano. Usted va a poder tener una fuerza sobrenatural en el Señor con el Espíritu. Eso fue lo que le dijo David a Goliat. Le dijo: tú vienes a mí con fuerza humana, pero yo vengo a ti con la fuerza de Dios, con el Espíritu Santo. Tú vienes a mí armado hasta los dientes con armas humanas, pero yo vengo hasta ti con armas celestiales, aleluya. Y esas armas que el Señor nos ha dado son las armas del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, por favor. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor. Más rápido. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor.
y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, por tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de su amor aquí en mi corazón, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo de poder. Espíritu Santo de Dios. Con tus manos levantadas vas a decirle: Señor, Espíritu Santo, te anhelamos. Anhelamos que te muevas con libertad, Señor, en nuestra iglesia. Anhelamos que tomes el control, Señor, de los cultos como lo hiciste hoy, Señor. Anhelamos, Señor, movernos, Padre, en lo sobrenatural. Anhelamos, Señor, fluir en el río de tu Espíritu Santo, Señor. Y déjame, Señor, sentir ese fuego y esa pasión en mi corazón, Señor. Para ti que has estado apagando ese fuego, para ti que has estado debilitando esa fuerza en el Señor, para ti que antes orabas y ya no oras, para ti que estás desmayando, para ti que estás perdiendo ese empuje en el Señor. Hoy el Espíritu Santo quiere venir y tocarte, porque Él es el poder de Dios en ti, hermanos. Cuando su poder venga sobre ti o viene sobre ti, te embadurna, te llena, te unta con esa unción del Señor. Ese Espíritu de Dios es como el aceite derramado sobre nuestra cabeza que baja hasta el borde de las vestiduras.